Muchas gracias, Carlos. Y gracias al Departamento de Educación por organizar estos encuentros y gracias a todos los que estáis aquí y gracias a todos los que están online. ¿eh? El- bien, realmente estuve haciendo ayer un guión un poco de lo que podía ser mi intervención y claro, uno lee tantas cosas sobre IA, o sea, pones a leerte cosas sobre IA y lees cosas magníficas, estructuradas, teóricas, elevadas, teóricas. Y yo digo, pues yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso porque si intentara hacer eso iba a quedar muy mal. Con lo cual digo, yo voy a hacer otro approach, totalmente distinto, mucho más. Voy a intentar que sea más cercano, más desde la experiencia, ¿no? Entonces, el, eh, una definición de inteligencia artificial, hay 10 millones, le podéis pedir a ChatGPT que os dé una y entonces os dice, pues la IA es un conjunto, es un campo de estudio y tecnología que se enfoca en crear programas y sistemas informáticos capaces de realizar tareas y temas, o tomar decisiones de manera similar a como lo hacen los seres humanos, ¿no? Bueno, pues esa definición vale como tantas, ¿no? En relación con eso. Pero en definitiva, creo que todos sabemos, estamos hablando de sistemas automatizados, en base, su pensamiento es el software, y tratamos de que tomen decisiones de la manera en la que lo hacemos los humanos, porque son decisiones para los humanos y son decisiones y sistemas también creados por los humanos, ¿no? Lo primero que os quería decir es qué pinto yo hablándoos de esto, aquí, en este momento. A ver, yo soy licenciado en Derecho, soy navarro, he ejercido toda mi vida profesional en Navarra y además cumplí 65 años la semana pasada, con lo cual ya me toca pensar en la jubilación. Pero bueno, todavía creo que no. Todavía hay que jugar alguna prórroga. Bueno, algunos igual conocéis mi trayectoria, otros no, pero tuve una trayectoria muy intensa. Primero tuve una trayectoria intensa como funcionario público, cosa que la tengo grabada y muy formada dentro de mí. Incluso se me ocurría una anécdota ahora, vamos, una circunstancia escuchando a Carlos, y es que cuando yo era un niño que estaba en la escuela de Sesma, teníamos un maestro que se llamaba Juan Jiménez y que era de Corella. Y a mí me impactó mucho, o sea, me marcó mucho, me marcó durante toda mi vida. Y cuando yo tenía 8 años, él dejó de estar en Sesma y se fue a Corella. Y mis padres me dijeron a ver si querían que me comprase una bicicleta o ir a ver al maestro a Corella. Y yo dije que yo quería ir a ver a mi maestro a Corella en vez de que me comprasen la bicicleta. Y era una BH verde preciosa que me la compraron al año siguiente. Entonces, bueno, me venía un poco la imagen para darnos cuenta de la importancia que tiene la educación, de lo que te pueden marcar en tu vida personas que te den empatía, que te traten de conducir, que te traten de enseñar. Y bueno, yo decía, a ver, primero, ¿qué legitimidad tengo yo para estar aquí hablándoos de inteligencia artificial? Bueno, pues voy a intentar daros las pinceladas. Mi vida profesional fueron 10 años en la función pública. Con 26 años era secretario general de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que era un puesto relevante y tenía su influencia porque era la coordinación del mundo municipal. Ahí tuve otro maestro muy importante que fue Julián Balduz, que entonces era alcalde de Pamplona y era presidente de la Federación de Municipios. Y luego, durante 20 años, me dediqué a las energías renovables. Empezamos desde cero absoluto con una empresa que fue la mejor del mundo en energías renovables, que fue HN, que luego se convirtió en Acciona Energía, que generó Gamesa Eólica, que generó Iberdrola Renovables, en GTEAM, etcétera. Y empezando desde cero en 1989 a trabajar en las energías renovables, pues creamos un sector en Navarra que hoy hay 11.000 personas que trabajan ahí y que es referente mundial y ojalá lo sea más y lo fue mucho en el pasado. Durante, yo creo que por lo menos una década, el proyecto más relevante que hubo en el mundo en materia de energías renovables fue el Navarro. Y la sociedad que tuvo más conciencia y bueno, más interés en desarrollar ese proyecto fue Navarra. Y una cosa que influyó mucho fue un programa educativo que hicimos sobre energías renovables,
al que se acogió el 98% de la población navarra, perdón, de la población de los colegios. Nosotros cuando hicimos ese programa educativo sobre renovables, allá por el año 91, 92, pensamos que queríamos llegar al futuro. Y lo que nos ocurrió es que llegamos al futuro y llegamos al presente. Porque los niños contaban las cosas en casa y se implicaban los padres y los abuelos, y las madres y las abuelas. Y eso fue una experiencia tan real que cuando pusimos en marcha el primer parque eólico, que fue el del Perdón, lo visitaron in situ 300.000 personas en Navarra. Y el único efecto que había habido de concienciación social en relación con la energía eólica había sido la campaña educativa, porque es en el único sitio donde gastamos algo de dinero en hacer algo serio. En lugar de anuncios en la prensa, pues hicimos una campaña educativa en relación con las energías renovables, ¿no? Bueno, esa etapa mía acabó en 2010, después de 20 años, y empezamos otra. Empecé otra junto con Eduardo Azanza, de crear una compañía que fuera innovadora. Queríamos crear algo tecnológico innovador en 2010. Y contratamos a un empleado que se llamaba Guillermo Barbadillo, que nos dijo que se quería dedicar a la inteligencia artificial. Y nosotros no sabíamos qué era eso. Pero él nos dijo que quería solo trabajar por las mañanas y que por las tardes quería seguir investigando en inteligencia artificial. Nosotros le dijimos, oye, Guille, si todavía no sabemos a qué nos vamos a dedicar, ¿cómo vas a coger las fiestas, o sea, las tardes libres, si además eres el único empleado de la empresa? Y dice, bueno, ya, pero yo me quiero dedicar a la inteligencia artificial. Y aquello era en 2013. O sea, han pasado exactamente 10 años. Entonces, ¿qué decidimos en la empresa, Eduardo y yo? Pues vamos a buscar un proyecto de inteligencia artificial, entre otras cosas, para que Guille trabaje por la mañana y por la tarde. Suena así, ¿verdad? Suena, veo que os sonreís un poco, porque es que fue así. Si hubiera sido de otra manera, pues lo hubiera contado de otra manera, y si lo tuviéramos que adornar, pues lo adornaríamos. Pero fue así. Y por tanto empezamos a trabajar en inteligencia artificial en 2013. Y entonces no hablaba prácticamente nadie de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, decidimos hacer una máquina que contase resmas de hojas de papel de las que utilizaba el Banco Central Europeo para fabricar euros, porque habíamos hecho unas medidas de seguridad para la fabricación de moneda. Tuvimos un equipo que llegó a tener casi 15 personas dedicado a contar resmas de hojas con un sistema de inteligencia artificial, al que entrenamos para definir las líneas que representaba en una imagen cada una de las páginas e intentar dar un valor absoluto exacto de lo que estábamos haciendo. Bueno, pues estuvimos empeñados durante 4 años con ese proyecto y no conseguimos el resultado de exactitud que pretendíamos. Realmente era tal la problemática que teníamos con las hojas en cuanto a que se montaban unas sobre otras, se superponían, se cortaban en la dinámica de corte. O sea, tuvimos tales problemas que después de 4 años decidimos abandonarlo porque no éramos capaces con el sistema de inteligencia artificial de dar el resultado que pretendíamos. Es decir, queríamos superar las contadoras manuales, ¿eh? Y queríamos contar de forma instantánea utilizando inteligencia artificial. Y no pudimos, no lo conseguimos. Pero en ese momento, en el 2015, tuvimos una conversación con BBVA en la que le estábamos enseñando una cosa que habíamos hecho para detectar billetes falsos y nos dijo que fuésemos al laboratorio, pero que realmente no les interesaba, que les interesaba muy poco. Es decir, que el dinero iba a ser una cuestión que iba a ir cada vez a menos y que a ellos lo que les interesaba era reconocer a personas a través del cristal, porque muchas de las relaciones del futuro iban a ser no presenciales. Por tanto, decían, si alguien se quiere hacer cliente mío desde el móvil, yo tengo que darle la tecnología para hacerlo, pero además tengo que tener la seguridad de que la persona que está abriendo la cuenta es la que dice ser, porque tengo que cumplir con la legislación de blanqueo de capitales. Entonces, sabéis que la legislación de blanqueo de capitales es muy, muy relevante en el mundo, es un arma esencial para luchar contra el terrorismo, para luchar contra la trata de blancas, para luchar contra
todo lo corrupto que hay en el mundo, que como sabéis es mucho, el instrumento más relevante es la lucha contra el blanqueo de capitales. Y la lucha contra el blanqueo de capitales se basa en saber quién es la persona que está detrás de los movimientos del dinero, ¿no? Entonces, en ese contexto, BBVA nos dijo, como estáis trabajando con inteligencia artificial, ¿podríais utilizar la inteligencia artificial para tener seguridad respecto de quién es la persona que quiere hacer un trámite determinado, que en este caso es abrir una cuenta corriente no presencial? Eso fue en 2015. Y nosotros le dijimos que sí, ¿eh? Le dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Hicimos un piloto y ellos lo compararon con, con el escaneo de tecnología que habían hecho a nivel mundial. Y dice, oye, es bastante bueno, lo que tenéis vosotros es bastante bueno, vamos a seguir con ello. Y constituimos un estudio y empezamos a crecer y empezamos a incorporar gente que hiciera pues, lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué hace básicamente Veridas? Veridas lo que hace es reconocer personas por sus rasgos faciales, reconocer personas por su voz y reconocer la autenticidad de los documentos de identidad. Por tanto, lo que hace básicamente es que cuando tú vas a hacer un proceso no presencial, este año se podrán hacer ya escrituras públicas no presenciales. O sea, podremos comparecer ante el notario desde nuestro teléfono móvil con un grado. O hace una semana habéis visto que la campaña de certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se ha lanzado ya con la opción no presencial, y esa campaña está basada en tecnología de Veridas. Y el call center que atiende las verificaciones de identidad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre está asentado en Pamplona, porque es el que controla los procesos de verificación de identidad. ¿Para qué sirve esto que estamos diciendo? Bueno, pues para lo que estoy diciendo, es decir, para abrir una cuenta corriente, para alquilar una moto eléctrica y acompañar tu carnet de conducir y tu carnet de identidad, para dar una fe de vida y no tener que ir a la oficina bancaria para decir que estás vivo, para proteger el acceso de menores a las páginas de adultos o a juego online o a la compra de tabaco o a la compra de alcohol. Bueno, pues tenemos un elenco de un montón de casos de uso que son de inteligencia artificial. En este momento os iba a poner, bueno, o por ejemplo, para resolver un problema que nos plantearon la semana pasada, y es que las mafias, hay mafias en España que están captando todas las citas previas de la administración en el Departamento de Extranjería. O sea, mafias que se quedan con todas las citas previas que saca el Departamento de Extranjería y que luego se las venden por 300 euros a la pobre gente que está sin papeles y sin documentación intentando hacerse con un permiso de residencia. Bueno, pues para todo ese tipo de cosas, en definitiva, en lo que luchamos nosotros en Veridas es para combatir el anonimato en Internet, ¿eh? Os voy a poner ahora unos vídeos cortitos solamente para que veáis un ejemplo concreto de las cosas que hacemos y de las cosas que se hacen con inteligencia artificial. Me ayuda Fernando porque me ha dicho que era... Este vídeo que vais a ver primero es de hace 3 semanas, es una jura de bandera de 2.000 nuevos guardias civiles en Baeza, en la que asisten 8.300 personas. Antes de la inteligencia artificial se les decía que fueran con 2 horas de adelanto para acreditarse. Fijaros cómo fue cuando pusimos el sistema de inteligencia artificial. Ha sido bastante sencillo. ¿Sí? Simplemente pasas y hacia adentro. Facilísimo, rápido. Solo acercas la cara a la pantalla y simplemente si te reconoce dice adelante. Es muy fácil, muy cómodo y la verdad que yo me esperaba que iba a ser más lioso. Llegas, te miras la cara y por el móvil registrarse y es súper fácil todo. Súper fácil y súper rápido. O sea, no nos ha costado nada entrar, reconocimiento estupendo.
es un sistema mucho más eficiente en cuanto a protección de datos, nos permite muchísimas más garantías en cuanto a seguridad, de que sabemos que las personas que están accediendo son aquellas que los alumnos han autorizado o que motu propio han decidido tomar parte en este acto como personas de la localidad y que por tanto se han registrado previamente. De 8.300 personas, solo no han llegado ni a 10 personas las que no han querido y se les ha facilitado otro medio de acceso. Van seguidos, Fernando. Ahora os vamos a enseñar otro de un software que acabamos de hacer en Tayunche de Age Verification. Es decir, intentar tocar la problemática de acceso de menores a páginas de adultos, juego en internet, compra de alcohol o compra de tabaco. In today's ever-evolving digital landscape, protecting our children has become a matter of utmost importance. Regulatory bodies address this by safeguarding children across online platforms, including gambling, social media, adult sites, and marketplaces. Failing to comply with these regulations carries significant repercussion. Businesses that overlook the responsibility of safeguarding children face severe penalties and lasting legal consequences. In the face of challenges, how can businesses balance regulatory compliance with a seamless customer experience? We proudly announce the expansion of our fully orchestrated age verification suite by adding a new age validation solution. Powered by a simple selfie, our lightning-fast facial age validation determines whether an individual meets the target age in milliseconds. It's a seamless guided experience for your customers and a safeguard for your business. Verida's suite of age verification solutions also includes ID document verification, liveness detection, government checks, and more. It's a comprehensive arsenal to ensure document authenticity, precise identity verification, and protection against fraud. Increase customer acquisition, protect your reputation, and simplified compliance. Join us as we redefine age verification. Bueno, esto ya está terminado. Y os voy a enseñar esto último. Con esto termino la parte de que se refiere a Veridas, pero que es la que ya digo que me daba mi legitimidad para hablaros. Este es el último resultado del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Es un departamento, un instituto del Departamento de Comercio de Estados Unidos que testa muchos tipos de cosas que va a comprar la Administración Pública Americana. Por tanto, ellos lo testan para que el comprador no se base en el catálogo del oferente, sino que se base en el test que se ha hecho contra sus propias bases de datos en el NIST, que en el caso de la biometría es el referente mundial. Es, por ejemplo, el que marcó el referente de la huella digital a nivel mundial, el estándar. Bueno, pues en el último resultado de 200, exactamente me parece que eran 246 algoritmos presentados a nivel mundial por 88 compañías y centros de investigación, nuestra empresa Veridas ha quedado la número 2 del mundo, con una tasa de falsos negativos de 0,0232 frente al ganador, que es una multinacional francesa, que se llama Idemia, que ha tenido 0,0193 de tasa de falsos negativos. Empresas tan pequeñas y tan no relevantes como Microsoft, que lo tenéis aquí, pues ha quedado en el número 151, con una tasa de error, pues como veis, de 0,14, más de 7 veces superior a la que ha hecho Veridas, en la que muchos, casi todos los que trabajan en Veridas, pues han podido ser alumnos de los que estáis hoy escuchando esta intervención. Tenéis una multinacional japonesa que es NEC, con una tasa de error del 0,029, etc. Bueno, no sé si he empleado un poquito demasiado tiempo en esto, pero en definitiva, en Navarra tenemos una compañía
dedicada a la identidad digital que está entre los líderes tecnológicos del mundo y el 90% de las personas que trabajan en esa compañía son egresados de la Universidad Pública de Navarra. Y por tanto han sido antes alumnos de vuestros centros educativos. Y concretamente tenemos 120 desarrolladores haciendo esa tecnología y compitiendo contra los mejores del mundo en un terreno bastante relevante como es todo lo relativo a la identidad personal, ¿vale? El poder de transformador de la IA, lo ha dicho el consejero, es decir, yo creo que él lo ha mencionado. La importancia de la IA, desde mi punto de vista, y llevo 10 años dedicado a esto, es, sin lugar a dudas, la herramienta más poderosa que ha tenido jamás en sus manos el ser humano. O sea, mi planteamiento es bien claro en relación con eso. Es decir, la herramienta más poderosa que jamás haya tenido el ser humano en sus manos. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado el mundo entero, desde mi punto de vista, es Internet, por poner la información a disposición de todos los seres humanos. Yo recuerdo cuando estábamos construyendo una central en el Ebro, en Lodosa, la tuvimos parada 30 días porque necesitábamos la instrucción americana del hormigón. Y la central estuvo 4 semanas parada porque no teníamos un problema técnico que queríamos resolver con la instrucción americana del hormigón. ¿Alguien se plantea que en el mundo actual puedan pasar esas cosas? ¿O tenemos la inmediatez respecto de lo que estamos buscando y tenemos una globalidad de información con la que el ser humano no contaba, ¿no? Pero vamos, lo que realmente ha pasado es que están ocurriendo en simultáneo revoluciones en el campo de la generación y la toma de datos con el IoT, en la transmisión con el 5G, 6G que ya está apuntando, en el almacenamiento, en la capacidad de cómputo, y todas esas revoluciones están ocurriendo a la vez. Y todas esas revoluciones están generando efectos respecto de la evolución, de la propia evolución de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces dices, ¿para qué nos va a servir la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, para asignar recursos sanitarios escasos. Es decir, el mundo de la salud, hoy como lo tenemos organizado, está enfocado para quienes más se quejan y no para quienes más lo necesitan. Pensad, entonces dice, y dedicamos a salud pública unos presupuestos enormes que nos hacen sentirnos tremendamente orgullosos de que cuando un médico va a curar a un paciente, no mira cuánto dinero tiene en la cuenta corriente como hace un médico americano, sino que mira que es un paciente al que él tiene que curar como un miembro de la sanidad pública. Entonces, eso me parece de tal grandeza como orgullo de la zona en la que vivimos, que me parece que es un diferencial absoluto por el que tenemos que seguir peleando. Pero cuando imaginaros la situación en la que yo solamente tuviera 100 dosis de penicilina. ¿Qué hago? ¿Se las doy a los primeros que vienen? ¿Se las doy a los que más gritan? ¿Se las doy a los que son parientes del enfermero o de la enfermera? ¿Se las doy al de al lado de mi casa, de mi pueblo? ¿Qué hago con esas 100 dosis de penicilina? Si me dice un sistema de inteligencia artificial quiénes son las 100 personas en Navarra que más necesitan y objetivan el uso de esas 100 dosis que yo tengo, sentiré una tranquilidad y unas ganas de luchar porque en vez de 100 dosis sean 1000. Pero tendré la tranquilidad de que las 100 que tengo las estoy aplicando bien. Para mí esa es la grandeza de lo que va a suponer en el futuro organizar sistemas de ayudarnos de la inteligencia artificial para todos los temas de gestión que nosotros tenemos que resolver, ¿no? La conducción autónoma. La conducción autónoma es evidente. O sea, hay todas las piezas tecnológicas para hacer la conducción autónoma ya están. ¿Por qué? Porque las instrucciones que les damos a un coche son muy sencillas. Son adelante, atrás, derecha, izquierda. Y punto. Entonces, con 4 instrucciones tan sencillas, las máquinas van a llevarnos mejor que lo que lo hacemos los humanos. Y están preparadas y está preparada la tecnología para hacerlo, ¿eh? Y si yo tengo que ir a Donosti ahora, cuando termine la conferencia, pues me puede estar esperando una cosita en la que me siento y me lleva a Donosti, ¿vale? La educación personalizada, lo sabéis mejor que nadie. Tener un asistente. Un médico de familia
que en un momento determinado su asistente de IA le diga, me quedan 15 minutos para terminar la jornada de la mañana, ¿a quién llamo? Y el sistema, que tiene pacientes monitorizados, que tiene información, que está estructurado, le va a decir, llama a esa persona que es la que más lo necesita. Ese es el tipo de cosas que van a hacer los asistentes de IA bien configurados, ¿no? En el mundo de la discapacidad, sabéis que hay una pelea con la discapacidad para que no sean las personas con discapacidad las que se adapten a un mundo que hemos creado a nuestro estilo, sino que sea el mundo el que se adapte a ayudarles a tener una vida plena con sus discapacidades. Bueno, pues los sistemas de inteligencia artificial van a ayudar a que pase esas cosas, ¿no? Yo creo que los efectos que se van a producir en relación con el empleo van a ser telúricos, o sea, terribles, reasignaciones tremendas. ¿Quién va a aprovechar esas reasignaciones? Quien esté dentro del sistema, quien conozca sus bases, quien conozca su evolución, quien sepa, quien alcance sabiduría en relación con eso. Esos son los que van a tener las mejores oportunidades de reacomodación, ¿no? Hay otro factor que me parece muy importante y es el talento va a ser más importante que el capital en la generación de riqueza. Y esto es algo que va a pasar por primera vez en la historia de la humanidad. Es decir, hasta ahora los países ricos eran los que tenían mucho capital para invertir y muchas infraestructuras que hacer con el capital. Ahora es el talento el que se va a abrir paso en solitario. Cualquier persona va a trabajar para cualquier empresa del mundo desde cualquier lugar. Y eso lo ha acelerado la pandemia y va a ocurrir. Vuestros alumnos van a trabajar en las mejores empresas del mundo en función de su talento y lo van a poder hacer desde aquí, desde allí o desde donde quieran. Y hay que estar preparado para que el mundo va a ser así. Entonces, las mejores soluciones, cuando hagamos algo brillante, será viral y escalará. Es decir, si vosotros, como educadores, sois capaces de crear un argumentario, de crear un modelo que funciona magníficamente para un caso determinado, para unas personas con una discapacidad, para determinadas circunstancias que las objetiváis, en otras partes del mundo van a coger ese modelo vuestro. Y vosotros vais a usar los modelos que hagan otros educadores del mundo. Por tanto, en el mundo se va a dar una espiral positiva de crecimiento, de contacto, de compartir, ¿no? Los parlamentos van a discutir de algoritmos. O sea, la discusión de los parlamentos va a ser sobre los algoritmos, va a ser sobre los sesgos que tengan o que no tengan, sobre los conflictos de interés que hayan regulado en el algoritmo. El que más sesgos tiene es el ser humano cuando se basa en su criterio en si ha ganado el Osasuna el domingo o no ha ganado el Osasuna el domingo para estar el lunes más motivado o menos motivado. Digo por hacer un poco una anécdota de eso. El algoritmo es el trabajo conjunto de un equipo que va a ir haciendo que se eliminen sesgos o que se pongan sesgos diferenciales en positivo para que a la persona que necesita más apoyos se le den más apoyos. Y todo el trabajo va a ser sobre sistemas objetivos. Entonces, si en los parlamentos se va a discutir de algoritmos, en las clases, en los colegios, en las aulas, se tiene que haber discutido de algoritmos mucho antes. Y se tiene que ser capaz de identificar los sesgos y lo que bueno, en definitiva, lo que esto. No sé cómo voy de tiempo, creo que me he comido ya casi. Me quedan 10 minutos, vale, perdón. Ya veis que no estaba un poco así demasiado. Juan, ¿alguna advertencia? No, vale, pues venga, pues en los 10 minutos finales ya tengo aquí más o menos el mensaje que os quería decir. Realmente, cuando hay otro de los temas que aparece mucho ahora, que es dar una moratoria a la inteligencia artificial. Mi reacción ante cuando se pide una moratoria es, estudiante malo, pide tiempo para preparar el examen. O sea, las moratorias, ¿quién las pide? Yo, durante toda mi vida, básicamente los estudiantes que no tenían preparado el trabajo para cuando tocaba el examen. Vale. Entonces, o sea, desde el punto de vista del equilibrio entre los aspectos positivos, y os he estado destacando todos los aspectos positivos de la inteligencia artificial, ¿cuál es el gran aspecto negativo de la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial es rigor.
es rigor en saber qué información me sirve para resolver un problema, depurarla bien, tratarla bien y no tener errores en la captura de la información. Es rigor en la selección del razonamiento. Es rigor en la selección y el análisis de las salidas que tiene el sistema. Es rigor en la retroalimentación de cómo está funcionando el sistema. Pero hay una cosa muy cruda. Es decir, si alguno de vuestros alumnos quiere ser ladrón y ha decidido ser ladrón, la inteligencia artificial le ayudará a ser mejor ladrón. No lo dudéis. Si el ladrón quiere utilizar la inteligencia artificial, le ayudará. Si decide curar personas, también le ayudará. Por tanto, donde de verdad habrá que hacer las personas es en sus valores, en su intencionalidad, en su equilibrio personal, en su felicidad, en su niñez, para ser después una persona equilibrada, en tomar los buenos ejemplos, porque las herramientas, y eso lo suelo decir yo mucho cuando hablamos en los colegios, las manos sirven para acariciar, para alimentar y para estrangular. Y si hubiesen muchos estrangulamientos en el mundo y subiese la cuota de estrangulamientos, creo que no nos plantearíamos si el debate es cortar o no cortar las manos. Creo que haríamos otras cosas antes de plantearnos que la solución contra los estrangulamientos es cortar las manos, ¿no? Bueno, realmente ese análisis de que sirve para lo bueno y para lo malo es fundamental. En nuestro caso, por ejemplo, en lo que es biometría, identificación. Cuando una persona voluntariamente decide, en el caso que habéis visto de la jura de bandera de la Guardia Civil, voluntariamente podéis decidir acreditaros manualmente. Entonces vais a un mostrador, enseñáis vuestro documento de identidad y pasáis dentro del cuartel. Y claro, si eso lo hacen 8.300 personas, son 2 horas de espera para poder pasar al acto de la jura de bandera. Ya habéis oído al Guardia Civil que ha dicho que de 8.300 personas, 9, porque dicen no llegaron a 10, luego por tanto deben ser 9. 9 decidieron ir con su DNI al mostrador. Enseñaron su DNI, vieron quién era, apuntaron su nombre y pasaron dentro. Los otros 8.291 habían decidido hacerlo con su teléfono móvil, habían decidido inscribirse en el acto y cuando llegaron no tuvieron más que mirar una pantalla y pasar. Y esos datos se borraron de conformidad con la normativa de protección de datos en el periodo que tiene que estar establecido para que después esos datos se borren, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando ya un poco lo que era el deseo un poco de esta intervención, decir, a ver, la herramienta poderosísima, las posibilidades y las finalidades, hablando de identidad, perdón, que me había ido, esa misma tecnología que tú voluntariamente decides utilizar para registrarte con tu móvil y el día que llegues al acto mirar a la pantalla y pasar, sirve para que el Estado ruso esté intentando encontrar desertores por las calles en Rusia. Entonces, la misma tecnología. Es decir, hay una persona que ellos meten en el sistema que es un nombre y apellidos y lo buscan por las cámaras de vigilancia de Rusia para detectar que es un desertor y meterlo en la cárcel. ¿Qué ha dicho el Parlamento Europeo? Que hoy aprueba, antes de pasar a los trílogos, me parece que se llaman, pero hoy mismo el Parlamento Europeo se pronuncia sobre el reglamento de inteligencia artificial. Lo que dice es, en Europa, utilizar la biometría para vigilar personas en espacios públicos es una actividad prohibida. O sea, está prohibida, incluso a las policías. Las policías también tienen prohibido el identificar personas que pasan por la calle. Y entonces dice, hay 3 excepciones, que creo que al final pueden quedar en 2. Dicen, riesgo de ataque terrorista inminente, secuestro de menores, grandes delincuentes. En esos 3 casos se permitirá a la policía seguir el rastreo de una persona con orden judicial previa. Eso es lo que ha dicho Europa. China no hace eso. China tiene sistemas de inteligencia artificial en el que si tú escupes en la calle, te identifican, te pasan la multa y la recibes en tu móvil nada más que hayas escupido en la calle. Entonces, porque las dualidades de los sistemas son tremendas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, para concluir, yo creo que
o sea, yo creo que lo más relevante, lo más relevante que yo os quería transmitir ahora es todas las personas que se dedican en nuestra empresa a inteligencia artificial, todos unánimemente dicen, ojalá hubiera aprendido este lenguaje y esta lógica cuando era mucho más joven. Y algunos dicen, ojalá lo hubiera aprendido cuando tenía 10 años. Entonces, eso es unánime, en los que se dedican a esto y en los que ahora están trabajando en ese tema. Creo que vosotros sabéis perfectamente que los lenguajes se deben de aprender cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque son una forma de estructurar tu razonamiento mental, ¿no? El lenguaje de la IA ayuda a estructurar a las personas en el rigor para la IA y para cualquier otra cosa que hagan. Yo me acuerdo que de pequeño nos decían que era muy importante el latín y que no se debía de perder el latín en la educación porque el latín ayudaba a estructurar las mentes. Bueno, mi experiencia personal es que los sistemas de inteligencia artificial sí que ayudan. O sea, no tienen nada que ver con los efectos ficticios, no tienen nada que ver con la magia. Lo que no es capaz de hacer el ser humano, la IA tampoco es capaz de hacerlo. Lo que sí es capaz es de hacerlo mucho más rápido y muchas más veces. O sea, yo a veces suelo decir que la IA es capaz de hacer lo que hace el ser humano en sus momentos más brillantes, siempre y a velocidad de vértigo. Con lo cual, el que sea siempre y a velocidad de vértigo tiene como muchos factores también a considerar y a reflexionar. Y tiene factores de peligro respecto del uso de la IA en armamentos o en finalidades malas o en muchísimas cosas sobre las que hay que tener precaución, ¿no? Yo realmente lo que pienso de la inteligencia artificial es que todos los esfuerzos positivos que hagamos en relación con ella tienen que ser para dar una oportunidad a la empatía del ser humano. Es decir, hay una cosa que nunca hará la inteligencia artificial y es conseguir el efecto que Juan Jiménez produjo en mí cuando yo tenía 8 años. O sea, ese efecto no lo podrá producir nunca un sistema de inteligencia artificial. Yo nunca le hubiera dicho a mi madre que prefería ir a ver al sistema de inteligencia artificial a no sé qué ordenador en lugar de que me hubiese comprado la bicicleta. Eso no pasará nunca. Entonces, lo que realmente tenemos que aprovechar el crecimiento espectacular e imparable de la inteligencia artificial es orientarlo en todas las finalidades positivas, siendo parte de ello. O sea, si Veridas ha podido, desde Navarra, colocarse entre las empresas líderes mundiales, también lo podemos hacer en cuestiones educativas. Lo podemos hacer en cualquier otra cuestión. Porque además hay un factor súper importante para que a pesar de que China y Estados Unidos nos llevan mucha delantera, hay un factor súper relevante para ponernos al día en IA, y es que hay un movimiento de colaboración de software libre y compartido espectacular. Espectacular. O sea, cuando os pongáis a investigar sobre IA o a profundizar sobre IA, os vais a encontrar con colaboraciones espectaculares de cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Y eso no hay quien lo pare. O sea, las personas que son capaces de generar avances en investigación en materia de inteligencia artificial lo publican y lo comparten. Y cuando tú necesitas buscar algo en la red especializado, te encuentras con muchas personas que, como tú, han querido compartir lo que en ese momento necesitas. Y para mí esa es la grandeza que permite pensar en que en la IA nunca es tarde para ponerse en ello, y lo que sí hay que hacer es ponerse cuanto antes, ¿no? En definitiva, y ya lo último que quería deciros es, yo creo que como seres humanos la IA es una oportunidad para la empatía. Es decir, tenemos personas solas, tenemos personas con necesidad de apoyos especiales. Yo viví la situación de mis padres enfermos en mi pueblo, y yo trabajando en China, en Estados Unidos, en Madrid, les llamaba a mis padres y les llamaba por las noches, todas las noches, y mi madre decía, mis hijos son extraordinarios, pero son hijos de teléfono. Y eso es lo que decía mi madre, que tenía un Parkinson con el que prácticamente no podía ni masticar. Y entonces necesitamos un mundo en el que tengamos lugar para hacer como seres humanos lo que nos da más valor como seres humanos.
Y no son las funciones automatizadas, no son las funciones en las que podemos tener un asistente que nos ayude a hacerlo mejor. Realmente nuestro papel como seres humanos es el de la empatía. Si el tiempo que dedicáis como profesores a corregir exámenes, si os lo hace la IA, ese tiempo lo tenéis que dedicar a hablar con los alumnos, en vez de dedicarlo a corregir exámenes. O el tiempo que dedicamos a tareas burocráticas, o el tiempo que dedicamos a tareas automatizables. En definitiva, yo un poco el mensaje por el que estamos aquí y por el que estamos colaborando con el Departamento de Educación y colaborando con Juan en llevar estas iniciativas a los colegios es porque creemos firmemente que la inteligencia artificial es una gran oportunidad para que los seres humanos potencien su empatía. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.